Muchas gracias, secretario. Saludar a nuestros diputados y diputadas, ¿cierto? Diputada Andrea Parra, diputada Karin Lu, diputado Andrés Molina, y a los invitados y al equipo de la Secretaría. Señor secretario, tiene usted la palabra para la tabla. La minuta, presidenta. El acta de la sesión 120 se da por aprobada para no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 121 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados de la comisión. La cuenta. Un solo documento, un oficio del Senado, mediante el cual comunique que ha aprobado en su primer trámite constitucional el proyecto de ley de origen en moción, que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021. Esa es toda la cuenta, presidente, y el oficio del Senado que acompaña al oficio es justamente el primer punto de la tabla en fácil despacho. Muchas, ok. Bueno, ofrezco la palabra en varios. ¿Hay algún varios? No hay palabra en varios y vamos a... Pero hay en varios. Ya, diputado Molina. Presidenta, quería ver la posibilidad de poder hacer una parte de la sesión, puede ser la mitad de la sesión, y de invitar a Álvaro Belolio por el tema que está sucediendo en el norte. Yo creo que nosotros tenemos que informarnos de lo que hemos visto durante este fin de semana, donde ha habido un aumento muy importante en este último mes de la entrada de migrantes en forma irregular. Y al mismo tiempo hay un mensaje también con, y eso hay que despejarlo, con la indicación que colocaron en el Senado. Hay que recordar que nosotros aprobamos este proyecto desde acá hace ya bastante tiempo, y en ese sentido me parece a mí muy atingente, igual como lo hicimos en la discusión del proyecto. Muchas veces frente a situaciones como esta, citamos a los distintos ciertos participantes de esto, y en ese sentido creo que lo mínimo es que podamos tener la visión del gobierno y también ampliar esto, podemos ampliarlo, digamos, a algunos otros invitados, pero me parece a mí que es relevante que nosotros como Comisión de Gobierno Interior podamos hacer esto lo antes posible. Eso, presidenta. Muy bien. Lo que usted propone, diputado, es que en esta sesión o en sucesivas sesiones podamos invitar a Álvaro Belolio. Estoy pensando en sucesivas sesiones. Puede ser la próxima semana, puede ser esta semana, el día, ¿cierto?, martes, puede ser, usted verá, pero lo que me interesa es que no lo dejemos estar. Creo que es un tema importante que a todos nos preocupó, digamos, imágenes que vimos y que nos hicieron recordar momentos, ¿cierto?, de hace allá algunos años, que claramente hoy día tenemos condiciones mucho más difíciles y por lo tanto son personas que sin duda van a tener muchos problemas en sus propios derechos humanos al interior del país, que está hoy día con problemas. Entonces, eso ya lo dejo a criterio de la comisión. Ojalá lo hagamos lo antes posible. Muy bien. Sí, totalmente válida su propuesta. Vamos a someter a votación. Yo quiero decirle que hay dos cosas distintas, porque el proyecto nos tiene que volver el proyecto del Senado a la comisión. Por lo tanto, lo que está es la política hoy día de migraciones y lo otro es la ley que está aún, ¿cierto?, en curso y que nosotros nos tiene que volver en el trámite que corresponda ya a la Cámara. Si les parece, tomar el acuerdo de invitar a Álvaro Belolio que nos dé un poco un diagnóstico de la situación migratoria en el país. ¿Les parece? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, diputado Molina, se ha acordado por unanimidad. ¿Presidenta, sin fecha o...? Es que tenemos que verlo, él propone esta semana, puede ser mañana, veamos cómo está la tabla mañana, y si no, en el peor de los casos, lo dejamos para el próximo lunes. ¿Les parece, diputado Molina? Muy bien. Bien, pues invitémoslo. Es probable que quizás él mismo no pueda venir mañana, pero hagamos la invitación mañana y conocer esto mañana, de primera fuente. Pero de aquí al lunes máximo, o sea, una semana. Eso sería. Siguiendo con el punto de la tabla ahora, hoy día ya, yo quiero comentarles que desde el Senado me pidieron que pudiéramos dar un trabajo
de urgencia, de tratamiento rápido, al proyecto que pusimos en punto 1 de la tabla y que tiene que ver con las vigencias de las cédulas de identidad. Yo, bueno, tomé esa determinación porque creo que es importante que lo podamos, ojalá, despachar a la brevedad. Entonces, si el secretario puede pedirle a nuestro equipo de la Secretaría que nos muestre el proyecto, creo que debería ser sencillo y pudiéramos verlo. Sí, cómo no, Presidenta. Antes de eso, le informo que don Raúl Saldívar mandó un WhatsApp informando que no va a poder conectarse a la sesión porque hubo un accidente en el sector donde vive, no hay señal de internet. Ya. Sí. Bueno, saludos para él. Entendemos. Presidenta, el texto despachado por el Senado en primer trámite sobre el proyecto al cual usted acaba de referirse es el siguiente. Artículo único. En las elecciones o plebiscitos que se realicen entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, para el solo efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán las cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre de 2019. La misma regla se aplicará al elector extranjero respecto a la cédula de identidad para extranjeros. Ese es el proyecto. Sí, ese es todo el proyecto. Fíjate que es bien sencillo. No sé si ustedes estiman que podamos darle despacho. Ya el Senado lo trabajó muy rápidamente, o quisieran escuchar a alguien y de lo contrario lo tratamos de despachar. Yo creo que esta comisión ha dado las facultades, las voluntades para que nosotros podamos habilitar las mejores condiciones para las votaciones, y creo que esto también viene a ayudar hoy día a que las personas no tengan que ir a hacer un trámite y exponerse. Ofrezco la palabra en la materia. Diputada Andrea Parra. Presidenta, yo no tengo ningún problema en que lo despachemos porque además es una cuestión, digamos, sanitaria básicamente, si finalmente para las municipales y para todo lo que se viene, esto de estar renovando carnet y todo va a ser una complicación porque va a haber una tremenda aglomeración de gente. Yo creo que en eso se estaba pensando, así que por mí no hay problema en tramitarlo, depende del resto de los colegas nada más. Presidenta, no hay ningún problema. Yo creo que además, cierto, esto solamente para cédulas vencidas para ese uso, no es para otro uso. Entonces coincido con la diputada Parra que tratemos de sacarlo adelante. A ver, entiendo que el proyecto partió el 26 de agosto y sería muy bueno que demostráramos que frente a este tipo de cosas lo sacamos rápido. Así que feliz de poder votarlo hoy día. Muy bien, diputado Renzo Tresotti, bienvenido. Estamos con un proyecto muy simple que nos pidieron los senadores de la Comisión de Gobierno Interior, que tiene que ver con dar vigencia a la cédula de identidad. ¿Ya? Así que si les parece, diputada también Hernando, estamos con el proyecto, el primer tema de tabla, que es un proyecto que viene en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que es por la cédula de identidad y los procesos eleccionarios siguientes, que se pueda dar validez a esta cédula. ¿Les parece? Presidenta, tomo votación general entonces Pero ¿quiere la palabra, diputado Renzo? ¿O no? Sí, Presidenta. Primero, disculparme que entré unos minutos atrasado, producto que estaba justo en un medio de comunicación, y no sé si me dan la oportunidad. Yo sé que ya pasaron los puntos varios, pero tengo un tema muy relevante que está ocurriendo en el norte del país que poder levantar, pero sin perjuicio de dejar al secretario si quiere tomar la votación, pero lo que le pido es si me puede dar una pequeña intervención para poder hablar del tema migratorio, que estamos en una profunda crisis ahora en el norte. Diputado Renzo Tresotti, el diputado Andrés Molina planteó el tema de migración y se acordó invitar a don Álvaro Belolio a la comisión, así que si usted quiere le damos la palabra, pero si es esa misma materia está acordado. Muy en concreto. Bueno, agradecer a Andrés y la disposición de la comisión de poder recibir estas autoridades, solo transmitirles que la situación está siendo muy compleja, principalmente en Arica y en la región de Tarapacá, que me toca representar, y a poco además el flujo está llegando a Tocopilla y luego a Antofagasta.
Hoy día tenemos, esto puede implicar una crisis sanitaria muy grande. Hoy día la gran mayoría de las residencias sanitarias están totalmente copadas y por lo menos en la región de Tarapacá nosotros tenemos tasas de positividad del 6% y a los migrantes que se les incorpora en las residencias sanitarias estamos cerca de un 30% de positividad. Por lo tanto, eso es lo que nos ha impedido poder además salir de las cuarentenas. Me gustaría también poder conocer de las autoridades en qué ha quedado el plan Frontera Segura, porque hoy día en la práctica tenemos un verdadero colador que está impactando fuertemente en las regiones del norte del país. Esto no es un tema político, vemos desde el Frente Amplio con su alcalde en Arica, quien está pidiendo ayuda, lo mismo ha pasado con el alcalde de Soria en Iquique, y creo que esta comisión no puede estar ajeno y poder conocer en detalle cuáles son las medidas que se están implementando, porque si no ponemos coto a esto, les aseguro que estamos generando una gran crisis sanitaria en el norte del país. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Renzo Trisotti. Así se ha acordado y vamos a invitar, y nos hemos dado una semana, puede ser mañana o el lunes siguiente, invitar a extranjería. Muchas gracias. Presidenta, Bueno, ¿sí? perdone, Presidenta, disculparla. Disculpe, quizás valdría la pena sumar también al subsecretario Gali, entendiendo de que aquí hay un trabajo que tiene que hacer la PDI de coordinación, de carabinero, y hasta la información que tenemos, efectivamente, al parecer ha habido dificultades, no ha habido la coordinación esperada en esto. Entonces, quizás vale la pena también para ver los dos temas, me parece, es decir, en una misma reunión, en el mismo caso. Muy bien. Entonces, se ha acordado así. Bienvenido, diputado Longton. Vamos a mantener y seguir la tabla. No tengo problema, invitamos al subsecretario, así que está acordado el subsecretario y lo incorporamos en este minuto, ¿cierto?, a lo ya acordado que era extranjería. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Unanimidad. En materia del punto 1 de la tabla, ya el proyecto es muy sencillo. Si quiere lo podemos compartir en pantalla, no sé si lo había compartido, y votamos con la voluntad de esta sala. Es artículo único, segundo trámite, viene del Senado, ¿cierto? En las elecciones o plebiscitos que se realicen entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, para el solo efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán las cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre del 2019. La misma regla se aplicará al elector extranjero respecto a la cédula de identidad para extranjeros. Es algo muy sencillo, nos pidieron del Senado y esta comisión, si lo tiene bien, votamos la idea en general, señor secretario, y Sí. luego el artículo único como usted lo señale. En votación general, entonces. Don Bernardo Berger. Diputada Sicardini. Diputada Marcela Hernando. Apruebo. Don Andrés Longton. Por favor, secretario, ¿podría después ponerse el comparado en pantalla? Es que no hay comparado porque no se modifica nada. Ya. Es un artículo Bueno, único, no modifica ninguna ley. Ya. ¿Lo podría, Joana, presidenta? Lo mandé al WhatsApp. Ya. Perfecto. Gracias. Señora Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. Señora Andrea Parra. A favor. Y después de la votación, ¿me puede dar la palabra un segundo, presidenta? Muy bien. Doña Catalina Pérez. Don Raúl Saldívar se excusó. Don Renzo Trisotti. A favor, secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. 7 a favor, no hay votos en contra ni tampoco abstenciones. Muy bien. ¿Sabe, señor secretario? Yo le estaba tratando de preguntar al director de CERVEL y él estaba a la espera para que le puedan dejar entrar, ya que también este proyecto tiene que ver algo con ellos. O sea, Ya, muy bien. Marcela, ahí lo están ingresando. muy bien. Ahí está. Bienvenido, don Patricio Santamaría.
estábamos justamente analizando este proyecto, hemos votado la idea general, que algo le comentaba yo, ¿cierto?, de la cédula de identidad, mientras vamos a darle la palabra a la diputada Andrea Parra y luego vamos a votar en particular qué es el artículo único de este proyecto. Diputada Parra. No, cortito, Presidenta, era para que no se me vaya. Creo que es importante no solo adherir a la solicitud del diputado Trisotti Molina por el tema de migraciones, sino que también me gustaría agregar un invitado más, que es también hacer el punto de contraste respecto de las informaciones con el INDH, Presidenta, porque creo que hay que tener no solo la perspectiva del gobierno, sino que también de algún organismo que esté trabajando allá con los migrantes para tener, digamos, toda la información sobre la mesa. Eso, Presidenta. Muy bien. Incorporamos al INDH, siempre ha sido la voluntad también de escuchar a todos los actores y si se van sumando no hay problema, vamos incorporando. Don Patricio Santamaría, me imagino que usted está de acuerdo con este proyecto, creo que aporta, así que nosotros queremos despacharlo lo antes posible porque así nos lo ha pedido la Comisión de Gobierno Interior del Senado también. Señor secretario. Presidente, ¿tomo la votación en particular entonces? Le vamos a dar unos minutos a don Patricio Santamaría en esta línea, ¿cierto?, del CERVEL para escuchar y luego votamos. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Tuve inconveniente al entrar, por eso le estaba escribiendo a don David Abarca. No pude enterarme si usted en 2 minutos pudiera, o quien usted estime, Presidenta, pudiera hacer una síntesis del proyecto y yo inmediatamente emito mi comentario. Muy bien. ¿Puede poner en pantalla el artículo único del proyecto? No lo tenemos aquí, pero se lo leo, don Patricio. Perfecto, gracias. Ahí lo van a poner en... Ahí está. Ahí está, muy bien. Gracias, Sebastián. Léalo nomás, secretario. Muy bien. En las elecciones o plebiscitos que se realicen entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, para el solo efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán las cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre de 2019. La misma regla se aplicará al elector extranjero respecto a la cédula de identidad para extranjeros. Presidenta, yo solamente haría un alcance. Es probable que el plebiscito de cierre, ¿sí?, en el evento que gane la opción apruebo el 25 de octubre, el plebiscito de cierre se realice en el primer trimestre o iniciado el segundo trimestre del año 2022. De tal manera que en ningún caso va a ser posible el 2021, porque si nosotros consideramos que la elección de convencionales constituyentes, insisto, en el evento que gane el acuerdo, en el apruebo, se va a realizar el 11 de abril. Tenemos un mes para los efectos de la calificación del Tribunal Calificador de Elecciones. Junio se estaría constituyendo en julio, agosto. Julio, digamos, en el mejor de los casos, estaría convocando el presidente de la República de acuerdo a la reforma constitucional. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril tendrían 9 meses como para poder trabajar el nuevo texto constitucional, cualquiera sea el tipo de convención, y al mes siguiente podría prorrogarse incluso por 3 meses más hasta 1 año, julio del 2022, y en ese caso podría ser la elección incluso en agosto. De tal manera que a lo mejor sugiero, sería interesante, más que poner una fecha de cierre como el 31 de diciembre de 2021, donde garantiza el resto de las elecciones, menos el plebiscito de cierre que va a ser además obligatorio, a lo mejor podría establecerse que se realice entre la fecha de publicación de esta ley y la realización del eventual plebiscito que ratifique o no la Constitución, dar una reacción como de esa naturaleza, y así dejamos los 8 eventos electorales, incluidos con esta muy buena idea que a mí me parece de mantener la vigencia de la cédula de identidad o del pasaporte, que solo tiene por objeto acreditar precisamente la identidad ante la mesa receptora de sufragio. Ese sería mi comentario. Si no,
En todo caso, adhiero sin duda al proyecto porque cubriría hasta la segunda vuelta presidencial. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Longton. Sí, Presidenta, concordando con lo que dice Patricio, por su intermedio, quizás sería bueno porque como dice plebiscitos, uno entiende cerrado el plebiscito desde la fecha, desde la elección de ratificación de eventualmente la nueva Constitución. Por lo tanto, quizás se podría incorporar, no sé, como idea, señalar ahí que 31 de diciembre del 2021 o hasta que se entiendan terminado o cerrado el proceso de plebiscito, o la palabra que mejor se pueda ocupar, de proceso constitucional hasta la última elección, porque como dice Patricio, esto se puede prorrogar durante el 2022, va a ser así, de hecho, por la fecha, entendiendo que el 2022 va a ser la única elección. La ratificación del plebiscito quizás hacer una precisión respecto no sé, un pequeño párrafo hasta cuando se extienda o cuando se entienda terminado el proceso, o bien cuando se entienda terminado el proceso constituyente o el cierre del plebiscito. Quizás ocupar la palabra más adecuada para efectos de poder ampliarlo sin tener que modificar la fecha. Solamente para ese efecto. Eso, Presidente. Muy bien. ¿Les parece buscar una redacción? La mandamos por el WhatsApp, la presentamos entre toda la comisión, lo notificamos entre todos con nuestras firmas hacia el secretario para que lo asuma toda la comisión de gobierno. Sí. Muy Lo bien. importante, Presidenta, es que, bueno, tenga por lo menos una firma y que se presente, digamos, redactada, digamos, la indicación, que es lo que exige el reglamento. Lo redactamos totalmente. Ya le voy a pedir yo mientras, lo está viendo nuestro asesor acá, así que vamos a ver ahí si llegamos a un acuerdo. Muy bien. ¿Les parece seguir con la tabla y este tema lo dejamos hasta el final para que alcancemos a presentar las firmas y todo eso mientras nos coordinamos por WhatsApp? ¿Les parece? Antes de terminar la sesión, votamos el proyecto con esta observación para que quede correctamente y no lo trabajamos internamente por el WhatsApp. ¿Ya? Para que lleve la firma de todos los que alcancen a llegar a la comisión de gobierno. Pasemos al segundo tema y dejamos pendiente, ya votamos la idea en general por unanimidad, así que eso está ok y nos queda en particular. Sigamos con el punto 2 de la tabla, señor secretario. Muy bien, Presidente. El punto 2 es iniciar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción que agrega un artículo 65 bis a la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, número 18.700, para establecer el derecho de voto anticipado. Eso es. Y respecto a este punto se invitó, bueno, al presidente del CERVEL, del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santamaría. Está también el abogado secretario de ese organismo, don Álvaro Castañón. Está, por otra parte, don Gustavo Tapia, de la Federación Minera, don Ignacio Gutiérrez, que representa una organización de estudiantes de zonas extremas, y aparece Juanita Gana, que es del CERVEL también. Muy bien. Queremos agradecer a los invitados, saludarlos y darle la bienvenida en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Ahí se están incorporando. Luego vamos a... quiero recordar a la comisión que tenemos la voluntad de parte del Ejecutivo, del ministro, el ministro Nicolás Monkever, ¿cierto? Su equipo ha estado con nosotros en toda esta discusión también, Máximo. Y creo que Máximo Páez, creo que es importante lo que está llegando a esta comisión. Estuvo también don Patricio Santamaría. Creo que hay una voluntad unánime de ir avanzando en estos procesos, ¿cierto?, de mejorar la democracia, la participación, y especialmente con los desafíos que tiene y nos deja esta pandemia, pero también otras situaciones como los que están privados de libertad, pero que no están inhabilitados para votar, que es un proyecto que hoy día no ha podido, por razones técnicas, estar nuestro diputado
Saldívar, pero que él lo ha aportado y que lo hemos avanzado con el diputado Andrés Longton y miembros de esta comisión. Él tiene también otro proyecto de acercar los domicilios. O sea, yo creo que, y además hoy día, después de pandemia, se han presentado proyectos por la diputada Andrea Parra, que ya lo vimos, votamos la idea en general, que tiene que ver con votación por correo postal, y la diputada, ¿cierto?, Marcela Hernando, que también ha aportado con otros proyectos, y hoy día quisimos traer uno de estos a esta comisión, y hemos fijado un cronograma general, pero al menos de un trato, de un avance, que es hasta el próximo martes, para que el Ejecutivo nos pueda presentar varias indicaciones al proyecto que estamos trabajando también, y que hoy día son dos, ¿cierto? Avanzar en estas materias que son proyectos y que los podamos incorporar también al proyecto de fortalecimiento de la democracia. Entonces, creo que se puede ir avanzando y en las mociones parlamentarias también. Así que, sin más temas en la tabla, yo le pediría al secretario que nos ayude a ordenar, o si hay palabras de los diputados o diputadas que son, ¿cierto?, que han presentado el proyecto, que nos pueden hacer una breve introducción, y luego cedemos las palabras también para que nos sugiera escuchar a los invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. No sé si la diputada Andrea Parra, que es una de las autoras del proyecto. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. Dos cosas. Quisiera primero partir, antes de entrar de lleno al proyecto, pedir, porque a través de la prensa el día domingo aparece un artículo en el Mercurio donde se señala que Justicia estudia el voto por correspondencia como opción con menos impacto legislativo. Y en esa información de prensa se señala que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregó un informe a don Patricio Santamaría respecto de las distintas opciones. A nosotros yo creo que nos encantaría poder tener acceso a ese informe si es posible, o por lo menos a sus conclusiones más relevantes, de manera de que la intención de esta comisión, que es avanzar en modernizar los procesos electorales en el país, pueda tener todos los elementos sobre la mesa y hacer un paneo completo. Porque ciertamente yo creo que si hay algo en lo que encontramos un punto común, es que no podemos mirar los proyectos por separado, sino que tenemos que mirar todos los aspectos y ver qué alternativa es mejor para cuál determinada situación. Entonces sería interesante porque este es un informe hecho por el propio Ministerio de Justicia y creo que es un elemento importante, si es posible, tenerlo, o que en su minuto don Patricio nos dé una reseña, sería espectacular. Por otro lado, nosotros un grupo parlamentario presentamos este proyecto de voto anticipado, también en la misma línea de abrir, ¿no es cierto?, los distintos escenarios electorales, por las razones que hemos conversado, la crisis de representatividad, que en definitiva la discusión de la transformación de los procesos electorales es una discusión que tiene que darse, no evitarse, y que tiene que mirarse con altura de mira. Hemos acogido también, ¿no es cierto?, lo que el gobierno nos planteó. Yo estuve conversando en su momento, ¿no es cierto?, con el subsecretario Juan José Osa, del interés que tenía el propio gobierno de avanzar en esta tarea y no ser tampoco un poquito apurones en términos de implantar cambios ahora al 25 de octubre porque los tiempos no nos daban, pero hacerlo, ¿no es cierto?, con mucha responsabilidad y mirada cívica. Desde esa perspectiva yo quiero contarles que el voto anticipado es una alternativa que hoy día se usa en muchos países. Tenemos el ejemplo de Australia, donde el voto anticipado se utiliza en dos modalidades: en centros de votación que se instalan previo a la fecha electoral, o también, ¿no es cierto?, a través de voto postal. El voto postal en sí mismo es un voto anticipado también, o por lo menos suele serlo, ¿no es cierto? En Finlandia tenemos también, ¿no es cierto?, la aplicación del voto anticipado en centros de votación,
También tenemos ahí la modalidad de locales especiales que se instalan generalmente en los hospitales para poder permitir la votación de las personas que están hospitalizadas. Y también tenemos algo, ¿no es cierto?, un sistema bien particular, que es el del comisionado electoral, que es un comisionado que se traslada a los distintos domicilios, particularmente de las personas que tienen dificultades para desplazarse. Ahora, lo que hay que entender es que, en general, todas estas modalidades de votaciones distintas son modalidades que se aplican en situaciones excepcionales, porque la regla general es el voto presencial como corresponde. Esto en ninguno de los proyectos que hemos presentado pretende ser la regla general, sino que sean efectivamente facultades, que tenga el propio CERVEL un abanico de posibilidades que puede aplicar en aquellos casos que de verdad, ¿no es cierto?, se requieren y que son bastante acotados y limitados. También en otros países como Canadá tenemos el voto anticipado en locales de votación y también el voto postal, y en Ecuador, por ejemplo, también tenemos lo que se llaman las juntas receptoras con voto móvil, donde se traslada también una especie, ¿no es cierto?, de junta que va a los domicilios, muy parecido a lo que ocurre en Finlandia. Finalmente, lo que hay que tener claro es que en el voto anticipado suelen haber dos modalidades, que es el voto anticipado en local de votación y el voto en centros móviles, que yo creo que es interesante esta modalidad y sería bueno, tal como lo plantea el proyecto, darle esta atribución a nuestro sistema de manera, ¿no es cierto?, de que el servicio electoral pueda facilitar el voto anticipado a través de alguna de las modalidades que quedan abiertas, básicamente, con este cambio a la ley de votaciones y escrutinio. Eso, estimada presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputada Andrea Parra. Don Celso Morales ha pedido la palabra. Tiene la palabra don Celso Morales, diputado. ¿Está? ¿Se encuentra? Sí. Solamente saludar a la presidenta y a todos los miembros de la comisión, a los invitados. A mí me parece interesante la propuesta en la intervención inicial de la diputada Parra en términos de poder tener acceso al informe que entregó el ministro de Justicia. Y desde ese punto de vista, a mí me parecería interesante poder invitar al ministro de Justicia que nos pueda señalar qué es lo que, cuál es su opinión y cuál es su visión con respecto a lo que estamos comentando, presidente. Así que a mí me gustaría tomar el acuerdo de invitar al ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Gracias. Yo creo que sí, es totalmente importante invitarlo a este proceso. Además que estamos trabajando en otros proyectos que también se relacionan entre la Comisión de Gobierno, la UNIA, así que hay un buen trabajo con el ministro en esa línea. Diputado Andrés Longton. Gracias, presidenta. Solamente encargarle por intermedio del secretario a la biblioteca un estudio acerca de otras legislaciones, derecho comparado, que utilizan el voto anticipado, como anticipó también, dio algunos ejemplos por su intermedio la diputada Parra, poder encargar eso a la biblioteca. Y por otro lado, consultarle, en su momento imagino que va a hablar Patricio, respecto al trabajo previo que entiendo hubo con el gobierno respecto a avanzar en esta materia. Eso, presidente. Muy bien, vamos a ofrecer las palabras en esta materia. Hemos invitado también al CERVEL, yo creo que es importante, y luego dar un espacio. ¿Cuántas personas tenemos para que intervengan hoy día, invitados secretarios, para ordenar las palabras? Para que todos tengan está por organismo, está el CERVEL, está la Federación Minera y la Organización de Estudiantes de Zona Extrema. Presidenta, le aclaro, don Andrés Longton, que ese estudio a la BCN se encargó ya y está en proceso de elaboración.
Vamos a ofrecer unos minutos al CERVEL para que se pueda hacer cargo también de lo que hemos planteado en este proyecto y también algunas materias que Andrea. Se encuentra Máximo, no lo he visto también el Ejecutivo. Máximo, ¿usted prefiere hablar antes que el CERVEL? Le damos la palabra ahora para que haga un también, como usted dijo. No, nos interesa que también haga un recuento general de la voluntad que se manifestó en la sesión pasada. Tiene la palabra don Máximo, luego el CERVEL y después comenzamos con los otros invitados. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la comisión por su intermedio, obviamente, en primerísimo lugar a usted, a los invitados que acompañan la comisión. A ver, brevemente, contarles que nosotros evidentemente acogimos el planteamiento que nos hizo la comisión desde el punto de vista de poder estudiar la dinámica de la posibilidad de un sistema distinto, digamos, ya voto, digamos, no sé cuál es el concepto genérico. De hecho, con la mesa que tuvimos con el CERVEL, que ya le cuento, en la primera reunión, está Álvaro Castañón acá, tratamos de buscar que el concepto sea el más amplio posible, no dejarlo circunscrito al voto, ni al voto postal, ni voto a distancia, ni voto anticipado. Como concepto general, buscar un sistema de votación para las personas que no pueden votar. Haciendo eco de lo que el ministro se expresa en su minuto dijo a la comisión, este es un tema que al gobierno le interesa, y le interesa trabajarlo bien. Nosotros formamos una mesa técnica con el CERVEL, que ya llevamos 2 reuniones. Tuvimos una muy buena reunión el día jueves en la mañana. Estuvo Álvaro, estaban básicamente los jefes de división, varios jefes de división y personas de relevancia técnica del CERVEL, y como contraparte varios también jefes de división de las Express, para buscar la forma de abordar y que esto quede bien hecho. Por lo tanto, la versión nuestra de las reuniones, en primer lugar, de este trabajo, en primer lugar, que hay voluntad de avanzar. Hay voluntad de avanzar para hacerlo bien. Hay voluntad de avanzar, yo creo que al plebiscito de octubre, ahí la opinión del gobierno, y quiero interpretar a mi ministro sin temor a equivocarme, no vamos a alcanzar a llegar al plebiscito de octubre, por lo tanto esto hay que pensarlo para que sea una modificación permanente pensando en las elecciones de abril. Y tenemos tenemos algunos criterios acordados con el servicio electoral, que salieron frutos de esa reunión. No quisiera adelantarme tanto, pero hay buena disposición de buscar mecanismos para que las personas que no puedan votar, haciendo que esto sea jurídicamente, resguardando la certeza jurídica, el derecho y las características constitucionales del voto, se pueda avanzar en la votación de personas que no puedan votar. En ese sentido, sin perjuicio de la propuesta de justicia, y aquí también quiero ser muy claro con la comisión, este es un tema que va a coordinar el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y eso así es muy claro en este tema, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia ha tenido conversaciones con el CERVEL. Este es un tema que va a estar regado en las Express. Por lo tanto, no va a haber ninguna propuesta de voto, ninguna propuesta legislativa que no salga al Ministerio, en el cual en esta ocasión me toca representar, sin perjuicio de lo que plantea el diputado Morales. Entonces, llevamos 2 reuniones. Este es un tema que nosotros queremos acelerarlo lo más posible, pero haciéndolo bien. Nosotros esperamos tener una propuesta pronto. Esto no es una mesa técnica que se va a extender en el tiempo, ni tampoco es algo que le podemos proponer, Presidenta y estimados diputadas y diputados, que es algo que va a estar para la próxima semana. El CERVEL tiene observaciones a los proyectos de ley que están en tramitación, y nosotros queremos buscar una fórmula para hacer una propuesta conjunta. Yo tengo pendiente, y a la diputada Parra este mensaje por su intermedio, Presidenta, tener una conversación un poquitito más informal con los miembros de la Comisión de Gobierno. La verdad es que la semana pasada teníamos esa intención y el ministro me lo encargó, pero la máquina nos consumió. Por lo tanto, ojalá por esta semana en algún minuto tener un Zoom con el ministro Express, los diputados y diputadas que quieran, miembros de la comisión interesados en este tema, para contarle un poquitito y recibir un poco las inquietudes como gobierno de ustedes, y poder sumarla a este trabajo que en el fondo estamos haciendo con el CERVEL. Y termino, Presidenta, porque la idea es hacerlo bien. Hay voluntad, estamos trabajando en una propuesta, están los equipos técnicos súper coordinados. Deberíamos tener una tercera reunión este jueves, y ya para empezar a meter la ingeniería de detalle con más tranquilidad.
sin perjuicio de eso, tengamos una conversación y está a mi cargo esa responsabilidad, poder con las personas que quieran, parlamentarios de gobierno y oposición, tener un Zoom en algún minuto con las Express, contarle un poquitito cuál es la intención nuestra con más detalle, una conversación un poco más política, y dejar muy claro, sin desautorizar para nada el trabajo del Ministerio de Justicia, que no hay ningún avance que no sea consensuado en esta mesa, con el CERVEL y a través de las Express. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Máximo. Hoy día nosotros hemos puesto un proyecto ya en tabla para analizarlo y sabemos que hay una discusión general de todos estos proyectos y una voluntad del gobierno de esta comisión. Así que eso es lo que estamos hoy día viendo este proyecto independiente y después analicemos en detalle todas las otras alternativas en conjunto con el Ejecutivo. Tiene la palabra el director del CERVEL, don Patricio Santamaría, no lo veo por ahí, parece que... Sí, aquí estoy. Ya, allá, ya, muy bien. Don Patricio. Gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente coincido con las palabras de Máximo, ha sido el acuerdo que hemos de alguna manera planteado con el ministro secretario general de la Presidencia. Explicar un poco cómo se surge el informe del Ministerio de Justicia. Cuando asumió el ministro Hernán Larraín ese ministerio, habíamos estado trabajando ya desde el año 2013 sobre el tema del voto de las personas privadas de libertad. Algo se avanzó, tuvimos un proyecto cuando desempeñaba el rol de subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Lorena Fríes, y hubo un proyecto que pudimos conocer, que en todo caso no llegó al Poder Legislativo, y mientras tanto el ministro Larraín, que se mostró desde siempre muy interesado en poder efectivamente implementar un voto para las personas privadas de libertad, se había comprometido a hacer un informe buscando diferentes fórmulas, diferentes mecanismos que se utilizan en determinados países para los efectos de que puedan votar estas personas y no seguir violando sus derechos humanos y agravando ya la estadía retenidos en una prisión, en una cárcel. Por esa razón tuvimos la reunión, creo que un buen aporte desde el ministerio que precisamente tiene a su cargo, Gendarmería, el que recibe los recursos de protección, al igual que el servicio electoral de algunas personas que quieren ejercer su derecho a sufragio. En síntesis, nos planteó también en esa misma oportunidad el ministro Larraín que además de entregarnos este informe, que lo estamos revisando, esto fue muy reciente, también lo había hecho llegar al ministro Monkever, la Secretaría General de la Presidencia, porque era, según él mismo lo señaló, el ministerio que correspondía que viera las iniciativas legales. Y dentro de eso, insisto, con una breve síntesis, lo que se analizaron fueron diferentes mecanismos para llevar adelante, para implementar la votación, donde se considera desde el voto postal, la urna móvil, la posibilidad de instalación de una mesa específica, y también el voto anticipado, que son diferentes formas, ¿no es cierto?, que se han enfrentado, como muy bien lo señalaba la diputada Parra, en otros países, Australia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, España, Ecuador, Nueva Zelanda, son países donde se aplica el voto anticipado. Hay países con voto obligatorio, Australia, Ecuador, donde también hoy día existe ese mecanismo. Y en algunos casos de bastante tiempo, en Australia desde el año 1992 existe, en Canadá en 2011, hay otros más antiguos, en Finlandia en 1978, en Ecuador el más nuevo tal vez el 2013, sin perjuicio que hubo por ahí un intento, ¿no es cierto?, de aplicación en Panamá en las elecciones del 2018, en Suecia en 1921. Son países que nos llevan bastante delantera.
Y en la fórmula que señala la diputada Parra, presencial, donde en esto avanza un poco una cierta opinión, lo que hemos visto y funciona, en la mezcla del voto anticipado con el voto presencial, donde se inscriben previamente, por ser un voto voluntario, los reos o las personas que están privadas de libertad, que quieren ejercer su derecho a sufragio, y días antes, o el viernes anterior, o el sábado anterior, eventualmente el viernes anterior, concurre una mesa constituida por autoridades electorales con los respectivos apoderados y con las distintas integrantes de la mesa, y llevan adelante este voto. Pero, como les digo, el informe, si bien analiza diferentes mecanismos, y eso es lo valioso, se refiere básicamente al voto de personas privadas de libertad. También, obviamente, puede ser aplicable a personas que están en centros hospitalarios, en centros de hogares de adultos mayores y otros. Yo me quedaría hasta ahí. Creo que lo fundamental en esto, y comparto la idea de poder plantear un sistema de votación diferente al presencial, pero que nos dé diferentes también posibilidades de acceder, por ejemplo, a los trabajadores que están en faenas mineras. Siempre nos ha preocupado los trabajadores que están en faenas forestales, que están alejados de los centros urbanos, y de tal manera que puedan, en los horarios, en las semanas que tienen, donde están cerca de los locales de votación, poder, a través del voto anticipado, participar en la respectiva elección o plebiscito. El trabajo previo que realizamos con el ministro Blum en su momento, en el que Máximo me parece que también participó, nos llevó, ¿no es cierto?, a avanzar a un sistema de voto anticipado que permitía, que debiera rectificarse o modificarse, porque permitía la apertura de centros de votación en los locales, en las direcciones regionales del servicio electoral. Eso sería 16 locales de votación abiertos en el país, pero me parece que sería más bien simbólico, no cumpliría la función. Además, si es en un día, debiéramos en eso, y es lo que se está estudiando, yo avanzo opinión solamente, y es la opinión del Consejo Directivo, la posibilidad de que efectivamente fuese el servicio electoral el que tuviera la posibilidad de determinar el número de mesas, las fechas en las que se van a instalar, eventualmente poder estar en las distintas comunas del país. Esto sí, siempre ha requerido en general inscripción previa. Son personas que no van a estar el día de la elección, o son personas que prefieren, por ende, dejar su voto. Entonces, sin duda es un proyecto que uno mira con mucho interés, pero que en la medida que debiera coordinarse con las otras modalidades que uno podría establecer en esta reforma, más allá de la votación presencial, creo que va a ser básico el trabajo que podamos hacer, y que puedan ustedes conversar con el Ejecutivo y en la mesa que está constituida con el Servicio Electoral para tener el proyecto lo antes posible, de manera más completa posible, y vigente ya, con la posibilidad de implementarlo para las elecciones del 11 de abril del 2021, que es el objetivo al final que se persigue con esto. Tener un sistema mucho más amplio en términos de oportunidades, para que las personas puedan ejercer un derecho político, humano, fundamental, como es el derecho a sufragio. Eso sería, por mi parte, presidente. Muy bien, muchas gracias, Patricio Santamaría. Señor secretario, demos la palabra a nuestros invitados e invitadas. Don Gustavo Tapia, de la Federación Minera, presidente de la Federación Minera.
No, Gustavo. Sí, muy bien, buenos días. Primeramente saludarla por su intermedio, Presidenta, a todos los presentes conectados en esta sala. En segundo lugar, agradecer principalmente a la diputada Marcela Hernando de la región de Antofagasta, donde nosotros tenemos nuestra base, por la gestión para que pudiéramos participar en esta sesión. Bueno, nosotros, como la presentación decía, estoy en representación de la Federación Minera de Chile, que es una organización superior que representa a trabajadores principalmente de las empresas mandantes transnacionales de la minería privada chilena, pero como Federación Minera de Chile también somos integrantes de CETEMIN, que es una coordinadora de trabajadores de la minería, donde estamos representando a un universo del 80% de los trabajadores de la minería chilena. Y en esta oportunidad nuestra presentación se debe específicamente al proyecto de ley, o hacer una indicación al proyecto de ley que está en trámite, respecto de que nosotros como trabajadores de la minería tenemos una incidencia en personas que no votan altísima. De acuerdo a las cifras en los últimos años, el año 2016, 2017, 2018, la Dirección del Trabajo, que es el órgano estatal que regula esto, ha entregado en forma ascendente prácticamente 9.000 autorizaciones de jornadas excepcionales en el país, lo que da un universo de unos 600.000 trabajadores que están sujetos a estas jornadas excepcionales, y lo cual resulta en que tendríamos el 50% de estos 600.000 trabajadores que no pueden ejercer su derecho a voto. Y nosotros, como trabajadores de la minería, de estos 300.000, somos más o menos 100.000 trabajadores que el día 25 de octubre debieran estar en las faenas mineras, alejadas de los centros urbanos, por lo tanto imposibilitados de votar. Para nosotros se nos viene diciendo en el último tiempo, y creemos que es así, somos ustedes lo habrán escuchado, somos el sector de la economía más influyente en los ingresos al Producto Interno Bruto del país, y se nos ha ensalzado de muchos honores, ahora producto de la pandemia, pero por otro lado tenemos un alto número de trabajadores, de personas, trabajadoras que no podemos ejercer un derecho esencial, como es el derecho al voto, y con mayor razón en este caso que estamos votando si continuamos o no continuamos con la constitución que actualmente nos rige. Por lo tanto, nuestra presentación viene en solicitar que al proyecto de ley se agregue un párrafo donde indique que también los trabajadores que estamos sujetos a jornada excepcional y por lo tanto imposibilitados de ejercer nuestro voto podamos hacerlo también de forma anticipada o de alguna forma que indique algún mandato legal. Esa es nuestra solicitud, y como decía, los datos, los antecedentes respecto de jornadas excepcionales, a quien corresponde entregarlas por mandato legal es a la Dirección del Trabajo, en este caso regionales, pero obviamente la Dirección Nacional del Trabajo es quien debiera tener todos los números, los datos de las personas que estamos sujetos a este tipo de jornadas. Por lo tanto, también solicitar que mediante ustedes oficien la solicitud de este dato a la Dirección del Trabajo, y así también poder tener nosotros un registro que nos ha sido difícil en el último tiempo, como les decía, por este crecimiento de autorización de jornada, un registro de obtener. Indicar también que las empresas para las cuales nosotros prestamos servicio, a las que pertenecemos, también tienen mucha incidencia en esta imposibilidad de no poder votar. Por lo tanto, debiera también oficiarse a las empresas que den estas facilidades, que debieran proveer el transporte para aquellos trabajadores que puedan acercarse a un centro de votación, adaptar sus procesos productivos. Nosotros vemos permanentemente cómo los procesos productivos se adaptan cuando se requiere por otras condiciones. Por lo tanto, acá lo que debiera haber un tratamiento es igual cuando ellos atienden una emergencia o cuando se atiende una condición climática. Normalmente estos procesos productivos están siendo adoptados, como le decía, con modificación de las jornadas excepcionales. Por lo tanto, no debiera
en esta situación, en esta ocasión, nosotros creemos que hay motivos mucho más importantes que alguna condición climática para adaptar los procesos productivos. En resumidas cuentas, como le decía, esta es nuestra solicitud. Creemos que el número, cuando le indicamos que 100.000 trabajadores sujetos a estas condiciones, a estas jornadas excepcionales, estoy hablando solo de minería, 100.000 trabajadores, son 100.000 votos que debieran ser una incidencia relevante en muchas situaciones, y para nosotros como trabajadores, como personas, trabajadores, trabajadoras, hoy en día el proceso, el sentido de esta votación es muy importante. Por lo tanto, esta es nuestra solicitud, Presidenta, agradecer nuevamente y esperamos que se considere lo que estamos solicitando, porque, repito, necesitamos sentirnos parte de estos procesos por años, nosotros los trabajadores de minería, los que estamos en faena, cuando hay votaciones de presidentes, de diputados, de regionales, autoridades provinciales, autoridades regionales, nos sentimos ausentes, y lo que vamos logrando con esto es ir generando cada vez un desinterés en estos procesos por parte de quienes nos desempeñamos en estas funciones. Eso es, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Así es. La diputada Marcela Hernando nos solicitó que pudiéramos ir a visibilizar muchas materias que en procesos no se analizan. Así que muchas gracias, diputada Marcela Hernando, por traernos acá. Usted quiere la palabra también, se la vamos a dar inmediatamente. Tiene la palabra diputada Marcela Hernando. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludar a todo el mundo que está en la comisión, en especial también a nuestro invitado, Gustavo Tapia, y agradecerle el que haya sido tan gráfico, porque yo creo que el que yo represente esto, o que haya dicho lo mismo, no resulta igual que sea él el que lo reclame como un derecho ciudadano, que ellos sienten que está siendo vulnerado y que a lo mejor nunca les había importado tanto como les importa hoy día. Y por eso es que están haciendo esta presentación. Así que a mí me encantaría, don Patricio se refirió a los mineros cuando habló respecto de la cantidad de gente que quedaba sin votar. Yo creo que el escuchar esas cifras es realmente significativo, o sea, que sean 100.000 personas las que se quedan sin votar única y exclusivamente porque están trabajando en circunstancias que deberían estar los mecanismos para ello, hace que esto se transforme en un tema urgente. Así es que muchas gracias, Presidenta, por acoger la petición de recibir a la Federación Minera, y agradecerle a Gustavo que haya estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputada Hernando. Juan Carlos, nuestro Sí, secretario. Presidenta, falta Ignacia Gutiérrez, de la Organización de Estudiantes de Zonas Extremas. Tiene la palabra. Ignacia, muy bien. Y bienvenida. En nombre de los diputados y diputadas, le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. También, al igual que Mauricio, saludar por su intermedio a las y los presentes. Bueno, mi nombre es Ignacia Gutiérrez, soy estudiante universitaria proveniente de la región de Aysén, y hoy voy a presentar la problemática que nos aqueja como jóvenes de regiones y especialmente de zonas extremas. Producto de la pandemia de COVID-19 que aqueja al mundo y a nuestro país desde aproximadamente marzo del presente año, muchos estudiantes universitarios que emigran desde sus regiones a estudiar se han visto en la obligación de volver a sus hogares con sus familias, ya sea para economizar gastos, por riesgo de enfermedad, por miedo y por incertidumbre. Sobre esto último, el tratamiento de la pandemia por las autoridades, en nuestro caso el Mineduc, con la insistencia en medidas como la presencialidad, sin considerar los gastos de traslado e incluso la crisis sanitaria que nos aqueja, ha generado precisamente, como ya lo he mencionado, gran incertidumbre en cuanto a nuestros estudios, donde las universidades han decidido adoptar la modalidad online. Sin embargo, muchas de estas instituciones han anunciado que esta metodología se implementaría el resto del año cuando avanzara el primer semestre.
Cabe tener también en consideración que muchos estudiantes hoy en día, avanzado al segundo semestre o que recién lo han iniciado hace pocas semanas, se han mantenido en la incertidumbre sobre si tienen que retornar a sus residencias universitarias para desempeñar estudios universitarios que requieran de la presencialidad, como por ejemplo laboratorios, talleres prácticos y las prácticas profesionales. En relación con todo lo que ya he mencionado y con lo que nos convoca, que es la cercanía del histórico plebiscito nacional, cabe manifestar que los periodos de cambio de domicilio propuestos por el CERVEL se presentaron en un plazo correspondiente desde el 27 de marzo hasta el 6 de junio, tiempo en que muchas universidades, como lo mencioné, no habían tomado ni siquiera la decisión sobre el proceder ante la pandemia. A su vez, el gobierno tampoco ha tomado las decisiones pertinentes, siendo que es la responsabilidad del país y gobierno quienes muchas veces se han presentado obstaculizando el proceso democrático al que nos enfrentamos. Actualmente, como estudiantes de regiones extremas, específicamente región de Aysén y Magallanes, nos hemos organizado en torno a la plataforma Yo Quiero Votar, que se compone aproximadamente de 2.239 jóvenes, en específico de estas regiones, porque han sido los que hemos podido catastrar, que además nos encontramos lejos de nuestros domicilios electorales y que queremos ser parte del plebiscito del 25 de octubre. Desde esta plataforma hemos redactado cartas al CERVEL para solicitar respuestas sobre el qué hacer, ya que hoy se ve imposibilitada nuestra posibilidad de participar como ciudadanas y ciudadanos, y solo teniendo como antecedente la región de Aysén, la ciudad de Punta Arenas y la ciudad de Puerto Williams se encuentran bajo cordón sanitario hoy, y además la ciudad de Coyhaique y Punta Arenas se encuentran en cuarentena total. Ante esto, la posibilidad de movilizarse a votar a la ciudad donde se encuentran nuestros domicilios electorales es prácticamente nula. Desde la plataforma también hemos pujado por 3 alternativas. Primero, la posibilidad de abrir un plazo extraordinario de cambio de domicilio electoral vía web, como usualmente se realiza. B, facilitar la medida de voto mediante correo, voto a distancia. Y C, facilitar medidas que permitan ejercer el derecho a voto en el lugar donde nos encontramos actualmente, sin haber cambiado de domicilio. Solamente para concluir, como estudiantes de regiones históricamente postergadas y como ciudadanas y ciudadanos, queremos hacernos parte de este proceso histórico haciendo valer nuestro derecho a sufragio, derecho que debe ser garantizado por el Estado y que hoy vemos entorpecido lamentablemente por votaciones desfavorables como la que vivimos la semana pasada con respecto al voto a distancia. Recordar también que precisamente fueron las y los estudiantes quienes abrieron el proceso constitucional que hoy se encuentra a puertas de realizarse. Así que eso, nada más que agregar. Muchas gracias de nuevo, Presidenta. Muchas gracias, Ignacia, por su intervención. Señor secretario, ¿qué más tenemos? Tenemos a Juanita que está pidiendo la palabra. ¿Hay alguien más? Muy bien. ¿Quién más después de Juanita para ordenar las palabras? No hay más por ahora. Don Celso Morales. Y don Álvaro Castañón, ¿va a intervenir? ¿Aló? Presidenta, sí, por su intermedio, solo aclarar una cosa respecto de los plazos legales de cambio de domicilio, que ahí tuvimos algunos inconvenientes. Son plazos legales y nosotros, a través del presidente del Consejo Directivo, se hicieron bastantes gestiones para poder habilitar canales alternativos. Lamentablemente no estuvieron disponibles a tiempo, pero hay oficios, hay varias gestiones que se hicieron, pero lamentablemente son plazos legales de cierre. Por ejemplo, ahora con las primarias no tenemos posibilidad de hacer cambios de domicilio por los plazos de padrón. Luego se va a poder abrir para la siguiente. Solo aclarar ese punto técnico que no dependía de la voluntad del CERVEL. Por el contrario, el Consejo Directivo buscó la alternativa, se conversó también en esta comisión, pero son plazos legales y son plazos legales fatales. Entonces, ese punto solamente, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Vamos a dar la palabra a Juanita, que también siempre nos está acompañando en estas comisiones. Juanita, bienvenida a la comisión. Muchas gracias, señora presidenta, y aprovecho de agradecer la posibilidad de participar en estas sesiones que me parecen de la mayor relevancia para
no solamente el trabajo de CERVEL, sino que sobre todo para el buen funcionamiento de nuestra democracia y que contemos con buenos mecanismos, buenos instrumentos. Dos, tres cosas. Una, quisiera destacar, poner una nota de optimismo en el sentido de que gracias a esta pandemia están levantándose temas que por mucho tiempo estuvieron de forma subterránea. El tema de la gente privada de libertad, por ejemplo, es un tema que recurrentemente aparece cada vez que se acercan periodos de elecciones. Y sin embargo no termina de solucionarse el tema. El tema que ha planteado Gustavo Tapia, que me parece también de la mayor relevancia, hay trabajadores de la minería, campamentos, que nunca han podido participar porque tienen las restricciones que él ha señalado, y como él, muchos otros grupos que han quedado históricamente marginados de la posibilidad de ejercer su derecho a voto y que estaban, por decirlo de alguna forma, sin voz. Yo creo que una de las cosas positivas, me gusta buscar cosas positivas de la pandemia, es que nos ha obligado a revisar nuestro sistema electoral, los métodos de votación que estamos utilizando y identificar con mayor claridad una serie de grupos de electores que estaban quedando bajo la mesa sistemáticamente durante décadas. Así que bienvenido este empujón que nos da la pandemia para poner este tema en tabla y darle tiempo, espacio. Lo segundo, quería señalar, y con esto voy más bien como quizás a una opinión personal, no pretendo representar al Consejo, pero desde mi experiencia y lo que he logrado aprender, leer, revisar en estudios internacionales, etc., creo que es importante tener a la vista que dentro de este grupo o estos grupos de electores que han quedado sistemáticamente fuera, hay electores con distintos tipos de necesidad y es probable que por lo mismo necesitemos distintos tipos de mecanismos para permitirles que voten. Por ejemplo, para la gente afectada por COVID, cualquier sistema que de alguna forma requiera preparativos de largo aliento, anticipación, como por ejemplo podría ser el caso de un voto postal en que hay que registrarse, el voto tiene que llegar, después el voto tiene que partir. Estamos perdiendo tiempo y no estamos realmente llegando a la gente que necesitamos llegar. Una solución para la gente con COVID tiene que asociarse a un método que ojalá permita que prácticamente el mismo día, si no el día anterior, la gente que está afectada con COVID pueda ser identificada y pueda efectivamente votar, cosa que yo pienso que la única alternativa es el voto domiciliario, el voto móvil. Por otro lado, hay otros grupos que están claramente son nítidos, como cárceles, residencias de personas de mayor edad que tienen problemas de movilidad, los campamentos, en que uno podría pensar establecer mesas especiales en esos lugares, dado que hay un volumen, un número de personas, un número de electores que justifican la instalación de una mesa en particular en esos lugares, ya sea que se instalen en forma anticipada o el mismo día de la elección.
Y por último está el voto anticipado presencial, que tal como ha señalado la diputada Andrea Parra y el presidente del Consejo, es una modalidad utilizada en muchos países y con mucho éxito. De hecho, estudios demuestran que a diferencia de modalidades como el voto online o el voto postal, el voto anticipado sí efectivamente tiene efectos sobre la tasa de participación. El voto online y el voto postal lo único que hacen es sustituir votación, o sea, la persona que normalmente habría ido a votar al local, cómodamente lo hace sin trasladarse al local, pero no tiene un efecto, un impacto sobre la tasa de participación, cosa que sí la tiene el voto anticipado. Y ahí hay diversas experiencias. Islandia tiene 2 meses la posibilidad de que uno vote anticipadamente por 2 meses. Corea del Sur tiene una semana anterior al día de la elección, tiene 2 días de votación anticipada. Recordemos que Corea del Sur logró que el 26% de los electores que participaron en el proceso en el contexto de pandemia, 26% lo hicieron con la modalidad de voto anticipado. Lo que no es menor, es cierto que es un caso extraordinario y por lo tanto no es necesariamente, no se puede pensar que se pueda replicar de la noche a la mañana en Chile y obtener los mismos resultados, pero como digo, ha sido un sistema que ha mostrado afectar positivamente la tasa de participación y generar una solución para la gente que tiene que viajar, por ejemplo, anticipadamente, la gente que tiene que viajar no solamente fuera del país, sino que tiene, por ejemplo, el problema que, no totalmente, pero el problema que mencionaba Ignacia Gutiérrez. No totalmente porque ahí hay un tema de los plazos, ¿no? O sea, si la cuarentena dura 1 mes y el voto anticipado se establece por 2 semanas, obviamente eso no va a ser solución para el problema que está planteando Ignacia. Pero en general, la gente que necesita viajar, la gente que trabaja ese día y no puede abandonar sus lugares de trabajo por encontrarse en labores de carácter crítico, por ejemplo, la gente de salud, así como Ignacia plantea, y le encuentro toda la razón del mundo, que habiendo sido los jóvenes los que impulsaron este cambio y que estemos hoy día a puertas de un plebiscito, no puedan votar. Al mismo tiempo, los profesionales de la salud que han estado en primera línea dando la batalla por la seguridad de la población, buena parte de ellos no van a poder votar porque no se van a poder trasladar desde sus lugares de trabajo. El voto anticipado permitiría eso, teniendo 2, 3 días de voto anticipado presencial, 1 semana, 2 semanas antes. Entonces, en síntesis, bienvenida a la pandemia si nos permite mejorar nuestro sistema electoral y al momento de visualizar alternativas no olvidemos que hay distintos grupos con distintas necesidades y que probablemente lo que uno quiere para resolver esto es una suerte de menú de alternativas de votación que permitan responder a las necesidades específicas de los distintos grupos a los cuales queremos llegar. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Juanita. ¿Había algún diputado que había pedido la palabra? Morales. Don Celso Morales. Don Celso Y Andrea Morales. Parra después. Diputada Parra. Muchas gracias, Presidenta. Yo no le voy a dar la bienvenida a la pandemia en ningún escenario. Me gustaría, Presidenta, poder ver y profundizar por intermedio del CERVEL de cuál es la visión que ellos tienen de los proyectos que se han presentado y cómo eso se conjuga con las conversaciones que está teniendo el CERVEL con el Ejecutivo, con el Gobierno, para buscar la presentación a lo mejor de una idea
que pueda complementarse con los dos proyectos. Entonces, un poco para poder optimizar el tiempo, no sé si sería importante saber por parte del Ejecutivo, por parte del CERVEL, si esta propuesta que ellos están conversando, que ellos están socializando, pueda tener un plazo de cuándo las puedan hacer llegar a la comisión para poder ir avanzando en conjunto con estos dos proyectos que se han presentado, porque estas dos ideas que se han presentado, porque la verdad que si hay mucha diferencia o hay algunas indicaciones, saber cómo se van a recoger aquellas en el proyecto definitivo. Entonces, en definitiva, sería importante conocer cuál es la opinión de CERVEL de las propuestas que se están entregando, cómo se complementa o cómo se va a coordinar con las conversaciones que está teniendo con el Ejecutivo. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Celso. Muy breve, nosotros también le pedimos al Ejecutivo trabajar de esa manera y le dimos plazo en conjunto con el CERVEL y otros para unar todo y escuchar distintas visiones de aquí al martes, ya, del próximo martes, el primer martes de octubre. Diputada Andrea Parra. Presidenta, primero, me pareció súper importante la presentación tanto de don Gustavo Tapia como de Ignacia Gutiérrez. Decir respecto de los trabajadores mineros que a mí me sorprendió porque francamente no estaba en mis libros la situación que acaba de plantear. Creo que fue súper valioso, diputada Hernando, haber traído a don Gustavo, porque estamos hablando de una cantidad de trabajadores muy importante, o sea, 100.000, 200.000, 300.000 trabajadores que podrían votar si se les da la oportunidad. Pueden incluso definir una elección presidencial. No nos olvidemos que elecciones presidenciales anteriores se definieron por un poco más de 200.000 votos. Entonces, ojo, que es bien importante que estemos dando esta discusión. Por otro lado, me parece importante también, era una situación que yo la verdad es que tampoco tenía tan claro como lo expuso Ignacia respecto de los estudiantes de zona extrema, que efectivamente es muy caro el desplazamiento. Yo lo que lamento es que esta presentación haya sido tan tardía, tan encima del plebiscito, porque, y ahí una pregunta para el CERVEL, si por lo que contestó don Álvaro Castañón me da la sensación de que no existe la posibilidad de abrir un proceso adicional de cambio de domicilio a estas alturas del partido para efectos del plebiscito. Entonces, es una lástima que no lo hayamos podido discutir con mucha más antelación, pero quisiera que me lo reforzaran si es así o no el tema del cambio de domicilio. Y finalmente, respecto, ¿no es cierto?, de lo que comenta la señora Juanita Gana, por supuesto que estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que haya una gran posibilidad, un gran abanico de posibilidades para poder tomar decisiones respecto de distintas formas de voto. Lo importante sí es, creo que entender que en este proceso en Chile no necesariamente es replicable a lo que ocurre en otros países. Por eso es que hay que tomar en cuenta la territorialidad. Porque me pongo en el ejemplo, ¿no es cierto?, de que ninguna señaló la señora Juanita a través suyo, Presidenta, que hay algunas modalidades que no aumentarían la tasa de participación. Permítame discutir que el voto postal no puede aumentar la tasa de participación en el caso de Chile. Porque lo que nosotros conocemos, yo en estos últimos días he tomado contacto con varios agrupaciones de chilenos residentes en el extranjero. La tasa de votación es bastante baja, producto, ¿no es cierto?, de que tienen muy pocos centros de votación, generalmente en la ciudad más grande, donde está el consulado, y gran parte de los extranjeros distribuidos en países más grandes, como en Argentina, finalmente no pueden votar. Entonces yo creo que sí podría ser una modalidad para aumentar, ¿no es cierto?, las tasas de votación. Entonces, ojo con matricularse, no vamos a hacer un out, ¿no es cierto?, que a él no le gusta el voto postal porque resulta que él comete un acto ilegal al votar por su señora, una cuestión que es bastante bochornosa por lo demás, tengo que decirlo, un diputado que debiera ir a la Comisión de Ética por eso, porque las libertades personales no permiten, ¿no es cierto?, que cometamos delitos. Entonces, ese tipo de opiniones, la verdad, uno quisiera dejarlas en el pasado y son un poquito vergonzosas, pero
Pero yo creo que lo que quiero decir en el fondo es que no nos matriculemos con una u otra, sino que escuchemos primero, porque nuestra realidad territorial es muy distinta, y no necesariamente lo que resultó en otro lado puede resultar acá o viceversa. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputados, diputadas. Yo creo que vamos enriqueciendo esta discusión, así lo habíamos acordado, diputado Celso, en no excluir ninguno de estos proyectos, ninguna de estas ideas. Por eso hoy día abordamos un proyecto, la vez pasada otro, ya votamos la idea general, y en algún minuto con el Ejecutivo vamos a ponernos de acuerdo en un proyecto integral. Y ahí vamos viendo, y si no, modificando e incorporando también estas mociones que han ingresado diputados y diputadas que hemos adherido a ellas. Tengo que ir avanzando ya, cerrar este tema, porque nos quedó pendiente el otro, ¿cierto? Que era el del cédula postal. Entonces, si les parece, yo quiero cerrar esto ya y recordarle a los diputados y diputadas que junto al Ejecutivo, a Máximo y al ministro Monkeberg, hemos decidido dar una semana más para que ellos puedan presentar indicaciones en esta materia, un proyecto. Eso lo vamos a conversar en conjunto y podemos tener una reunión informal previamente o extraordinaria de la comisión. Eso lo podemos coordinar porque ellos están ya en conversaciones. Recuerden que el ministro había dicho armemos una mesa técnica, una mesa de trabajo, pero también nosotros quisimos apurar esto porque tampoco podemos llegar al proceso eleccionario 2021 y no tener una propuesta. Así que, si les parece, cerramos el tema y retomamos el proyecto de trámite número 1 de la tabla, donde ya tenemos unas propuestas, ¿cierto? Estaba pidiendo la diputada Cicardini, entró. Así que le agradecemos a todos nuestros invitados. Pedimos al CERVEL si quiere, don Patricio, si quiere, porque estamos viendo el proyecto en cuestión, y también a Máximo, que no se vaya. A todos los demás invitados, muchas gracias. Nos pueden acompañar si gustan, porque es un proyecto muy pertinente a los temas que estamos viendo justamente de los procesos eleccionarios. Señor secretario. Sí, presidenta, no. De acuerdo a lo que he seguido de la intercambio de opiniones y propuestas a través del WhatsApp de la comisión, no hay una sola respecto al proyecto que prorroga la vigencia de la cédula de identidad. Hay una propuesta que propone sustituir el artículo único despachado por el Senado y otra que propone modificar ese artículo, pero no sustituirlo. Entonces yo no sé si en el intertanto ha surgido una propuesta que podría ser la definitiva. Muy bien, mire, yo estaba tratando de comunicarme con los senadores, pude solamente contactar al senador Elizalde. Él me dice que lo importante es que saquemos el proyecto, ellos no tienen problema que nosotros modifiquemos, pero lo que sí es que también pueda tener el apoyo transversal, no solo en la Cámara, sino en el Senado, que pensemos en eso nomás. Lo importante es que el proyecto ya lo mandó el Senado así, ¿cierto? Está para el año 2021. Si nosotros queremos ampliarlo para el proceso ratificatorio 2022, ojalá no tengamos problemas, y si no, bueno, ellos probablemente lo van a retrotraer. Así que, de todas maneras, hay toda la voluntad en eso. Así que lo importante es que lo tratemos de sacar hoy día. Tenemos dos indicaciones, podemos votar ya las indicaciones, señor secretario, y de lo contrario, si no tenemos acuerdo, dejamos el texto tal cual como está. Ya, muy bien. Mientras tanto, presidenta, por favor, prorrogue la sesión porque estamos en la hora. Sí, pedimos acuerdo solo para votar esto, ¿les parece? Muy bien. Mientras se ordena el secretario, quiero decir que me han llamado muchos diputados y diputadas y también alcaldes por un proyecto que muchos firmamos que tiene que ver con las plantas municipales. Es algo urgente. Lo está pidiendo el Senado, pese a que nosotros partimos con este proyecto y es nuestro, pero el Subdere no nos ha dado respuesta. Entonces yo creo que quizás mañana deberíamos ponerlo en tabla, si les parece, por lo menos para escucharlo. Creo que es algo que los municipios están muy complicados y lo pusimos en tabla y vamos a escuchar al subsecretario Alvarado, luego al subsecretario nuevo, al actual, perdón. Entonces creo que es necesario abordarlo, por lo menos para tener una respuesta para los alcaldes. Si les parece, mañana lo vemos en algún ratito. Muy bien. Señor secretario, ahora procedamos a votación. Ya. A ver, aquí tengo en primer lugar una indicación de don
Bueno, ninguna está firmada, deberían hacer llegar la firma en todo caso para... Nosotros tenemos una firmada que la firma la diputada Andrea Parra y la diputada Sicardini y creo que la diputada Hernando. Ya se la mandé ahí el secretario, pero como le digo, si los diputados Molina y Longton también lo pueden hacer, validamos las dos propuestas. La primera propuesta dice así: para sustituir el artículo único por lo siguiente: en las elecciones que se realicen entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, para el solo efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán las cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre de 2019. La misma regla se aplicará al elector extranjero respecto a la cédula de identidad para extranjeros. Asimismo, procederá indistintamente de la fecha esta aceptación únicamente hasta la instancia final del proceso respecto del plebiscito del proceso constituyente. Está repetida la palabra proceso. Bueno, esa es la primera propuesta. ¿Quién es esa? Don Andrés Molina. Ya. Después viene otra propuesta de don Andrés Molina. El primer inciso es idéntico y el segundo dice así: asimismo procederá esta aceptación únicamente y hasta la instancia final del proceso respecto del plebiscito constitucional, indistintamente de la fecha. También es indicación sustitutiva. Después viene su propuesta, presidente, que es para sustituir en el artículo único del proyecto de ley la frase el 31 de diciembre de 2021 por la siguiente: el término del proceso constituyente establecido de conformidad al artículo 130 y siguientes de la Constitución Política de la República. Sí. Sí, y aquí hay otra. Esta es la que tiene firma, de doña Andrea Parra y también por suya. Para sustituir el artículo único del proyecto en el artículo único, la frase el 31 de diciembre de 2021 por la siguiente frase: el término del proceso constituyente establecido de conformidad al artículo 130 y siguiente de la Constitución Política. Así es. Esa es la última propuesta. Sí, tratamos de no sustituir el texto, sino que solamente ampliar los procesos al término del proceso constituyente según lo que establece la Constitución Política. Sí. Muy bien, sometamos a votación. ¿Les parece? Presidenta, sería importante saber la opinión del Ejecutivo. Ya. Digo, a ver, ¿está Máximo por ahí? No está el Ejecutivo. Pídale usted que se sume. Diputado Longton, ¿quiere la palabra? ¿Usted levantó la mano, diputado Longton? Sí. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que sería bueno ponernos de acuerdo en una, porque vamos a votar en el orden, y en un orden que quizás se pueda aprobar una, y se van a caer inmediatamente las otras. Entonces, yo creo que todas tienen elementos a rescatar, pero podríamos ponernos de acuerdo en una sola, Presidenta, y en ese sentido los demás, los que más hayan suscrito las anteriores, las puedan retirar, Presidenta. Creo que sería lo más lógico. Diputado Longton. Sí, Presidenta. Perdón, que usted tiene y siempre nos ayuda, ¿qué rescata usted de cada una y de la otra para ir ya apoyando? A ver, Presidenta, yo creo que la del diputado Molina está bien enfocada, tiene algunos problemas de redacción, creo yo, porque la segunda que envía señala en el segundo párrafo: procederá a esta aceptación únicamente y hasta la instancia final. Yo creo que ahí debería ser hasta la instancia final. Y por otro lado, la suya con la de la diputada Parra, creo que es más fácil de digerir porque solamente cambian la fecha. Perdón, no cambia la fecha. Señalan que va a terminar de acuerdo al artículo 30, al 130 de la Constitución Política. Me parece que sin alterar mayormente el artículo, solamente alteramos la fecha con señalando el término del proceso constituyente, que es
de acuerdo a lo establecido en el artículo 130. Yo no tengo el texto del 130, pero me imagino que se refiere al plebiscito de salida. Exacto. Solamente a esa circunstancia. Si fuera solamente esa circunstancia, creo que se circunscribiría a lo que ya está establecido por el Senado y sería un cambio menor. Sin perjuicio de que las dos apuntan a lo mismo. Eso, presidente. Presidenta, retiro las dos indicaciones para que podamos no se haga problema. La que firmó la diputada Parra y usted. No hay problema. También, no pudo firmar, pero era también de la diputada Sicardini y Hernando, ¿ya? En el fondo es para no sustituir el proyecto y entendiendo la buena voluntad que ha tenido también en otros proyectos el senador Elizalde en otros proyectos también con la Cámara, como el de servicios básicos, ha sido bastante favorable y mantuvo nuestro proyecto. Así que se lo anota para que no se porte bien con nosotros, Elizalde. ¿Les parece que lo suscribimos entre todos ya y conversamos? Y si no, ellos modificarán y restablecerán a la anterior. ¿Les parece? Muy bien. Sí. Retira, señor secretario, los diputados, ¿cierto? Longton y también Celso y Molina retiran la indicación y aprobaríamos y ellos suscribirían también en conjunto con la comisión de los integrantes esa moción que usted acaba de leer. Sí, presidenta, es importante que en este momento solamente tiene la firma de doña Andrea Parra, la indicación última. Sería importante que hagan llegar su firma digital a la Secretaría para que conste en el informe correspondiente. Perfecto, yo le voy a pedir a Yori que en la tarde converse con los equipos y de aquí a las 4 de la tarde tengamos suscritas las firmas y usted lo incorpora en el informe. Hay que elegir un diputado o diputada informante, usted tome la votación y estaríamos. Sí, voy a tomar la votación entonces del artículo único con la indicación complementaria, la que suscribió usted con doña Andrea Parra. ¿Le parece, presidenta, para ir cerrando? Perfecto. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Sicardini. Diputada Sicardini, ¿me escucha? Ahí sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí. A favor. El problema es que tengo un problema en mi computador que no veo el mouse, entonces no sé si ustedes me están viendo pero no los puedo ver. Te vemos y te escuchamos. Ya, súper. ¿Cómo lo resuelvo? Doña Marcela Hernando. Sí, doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton. A favor, secretario, porque además, perdón, pero dice 130 y siguientes, por lo tanto queda todo el proceso constitucional incorporado, así que está súper bien. Ya, a favor. Dice y siguientes, claramente. Sí. Señora Karin Luc. A favor. Don Andrés Molina. A favor. Don Celso Morales. A favor. Señora Andrea Parra. A favor. Señora Catalina Pérez. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Don Renzo Trisotti. A favor, secretario. Don Pedro Velázquez. No está. Presidenta. A favor. Aprobado en particular entonces con la indicación por 11 votos contra 0. Diputado informante. ¿Qué tenemos en la lista, diputado? O sea, perdón. A ver, los últimos fueron los últimos meses. Don Marco Ilavaca, Catalina Pérez, Andrés Molina, Maya Fernández, Celso Morales, Daniela Sicardini. ¿Ofrecemos a alguien que quiera? Diputado Molina. ¿Diputado Molina? Celso Morales. ¿Diputado Molina? Diputado Molina le encanta. No, si no. Oye, ¿Don Andrés Molina? Déjelo ahí, ok, no hay problema. Ya, muy bien. De acuerdo, muy bien. Diputado Molina, informante. Muy bien. Muy bien, estaríamos entonces, les quiero agradecer a todos
y todas por la participación de hoy día y nos vemos mañana. Se levanta la sesión y muchas gracias.